Jesús, porque tú eres bueno y eres fiel con cada uno de nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos abras el entendimiento, que, Dios mío, podamos no solo escuchar, sino entender tu palabra. Hemos dispuesto nuestros corazones, Señor, para que tú, Dios, los tomes, Señor, y que todo lo que tengamos que entregarte, que no es bueno, que te desagrada, Señor, que es pecado en nuestras vidas, te lo podamos entregar voluntariamente, Señor, con el entendimiento, sabiendo que no nos hace bien, sabiendo que no nos prospera. Y te rogamos, Señor, que nos permitas, Dios mío, entender la palabra de tal manera que de verdad nos arrepintamos y al salir de este lugar nosotros seamos obedientes y podamos buscar agradarte en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano, y vamos a ver el libro de Éxodo capítulo 9, verso 13 al versículo 18. Dice: entonces dijo el Señor a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dice la Escritura y la situación, ¿verdad?, o el contexto histórico, que en este tiempo Faraón tenía la costumbre de levantarse muy de mañana y nadar en el río Nilo. Los historiadores, los arqueólogos dicen que el palacio de Faraón no tenía baños. Entonces dicen que, ¿verdad?, posiblemente Faraón era su hora de ir al baño, ¿verdad?, y aprovechaba para salir del palacio y desde muy temprano, ¿verdad?, él estaba ya nadando. Entonces Dios envió a Moisés hasta ese lugar, hasta el río Nilo, porque sabía que era seguro que lo iba a poder encontrar. Y dice que le mandó un mensaje. Dice: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces le estaba llevando un mensaje de parte de Dios, no un mensaje humano. Verso 14: porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo enviaré todas mis plagas, dice, sobre ti, porque para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Entonces la Biblia dice que no solamente el corazón de Faraón estaba endurecido, sino también el de sus siervos, es decir, todos sus funcionarios de gobierno, y dice que también el pueblo. Era un pueblo duro, donde no querían reconocer la necesidad de ser salvos, de arrepentirse y apartarse de sus pecados. Y dice: y el propósito es para que tú sepas que no hay otro como yo en la tierra. Dice el versículo 15: porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. En otras palabras le dijo: mira, Faraón, he sido demasiado paciente con ustedes. Yo en un abrir y cerrar de ojos, en un 2x3, los hubiera acabado a todos ustedes. Solamente que tengo compasión y misericordia por sus vidas. O sea, Dios le estaba haciendo ver al Faraón, hermano, que él era el Todopoderoso. Ahorita vamos a ver por qué. Versículo 16: pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda, ¿qué?, la tierra. Entonces, este evento es conocido en todo el mundo y en todos los tiempos hasta el día de hoy. Nosotros hemos visto, ¿verdad?, que toda la gente, cuando tú le preguntas sobre la historia del pueblo de Israel en su salida de Egipto, toda la gente está enterada y sabe. ¿Por qué? Porque Dios quería que se supiera qué es lo que Él hizo a un pueblo rebelde, a un pueblo, hermano, duro de corazón. Y después dice el versículo 17, le está diciendo, ¿verdad?, ya van 6 plagas que yo te estoy mandando y has endurecido tu corazón. Y le dice en el 17: y todavía te enalteces, dice en otras versiones, te ensoberdeces contra mi pueblo, no dejándolo ir. Entonces, ¿cuál era el pecado de Faraón? La soberbia, el no reconocer que necesitaba a Dios. Y así vemos muchos de nosotros, hermano, que venimos a la iglesia, perdóname la expresión, venimos a la iglesia cuando se nos da la gana. Pensamos que no necesitamos de Dios, y claro que necesitamos, hermano, porque es el que nos da la fuerza para nuestros trabajos, para guiar a nuestra familia. Es el que nos da la fuerza, hermano, para cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Entonces, así hay muchos cristianos que no les importa venir a la iglesia, no les importa leer la palabra, no les importa orar, no les importa aprender la palabra,
son indiferentes a Dios, piensan que lo pueden hacer en sus propias fuerzas. Y por eso Faraón, Dios tuvo que hablarle por medio de las plagas. Versículo 18, que va a ser nuestro versículo base. En la versión oro dice, mañana a esta hora. Le está dando, hermano, día y le está dando horarios. Mañana a esta hora, es decir, era muy temprano, muy de mañana, yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó, dice, hasta ahora. Entonces, los historiadores bíblicos dicen que más o menos las bolas de granizo pesaban 1 talento, y 1 talento en la tabla de pesas y medidas y, hermano, monedas de Egipto, ¿verdad? Y de ese tiempo, pensaban aproximadamente entre 30 a 34 kilos. O sea, el granizo era como meteoritos, o un poco menos. 33, 34 kilos cada granizo, cada bola de granizo. Por eso la destrucción iba a ser totalmente arrasadora. Iba a exterminar a cualquier persona que estuviera fuera de sus casas. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que, hermano, esta era la condición de Egipto y de sus habitantes. Esta es la condición hoy en día del mundo entero, donde no toman en cuenta a Dios, caminan en su propia fuerza, en su propia sabiduría, creyendo que Dios no es importante para ellos. Ellos pueden hacerlo en sus propias fuerzas. Y entonces nosotros entendemos por qué. Porque en la cultura egipcia, los egipcios pensaban que Faraón tenía sangre divina. Ellos pensaban que la sangre que corría por dentro de ellos era una sangre divina, no de humanos. Por eso Faraón se sentía Dios. Por eso Faraón, cuando Moisés llega y le dice, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo, Faraón pensaba 2 cosas. Número 1, pues yo también soy Dios, ¿por qué voy a obedecer a tu Dios si yo soy Dios? Y la segunda cosa es que dijo, si tu Dios fuera Dios, si fuera mejor que yo, ¿por qué me viene a pedir permiso o me viene a rogar que yo deje salir a los judíos o a los hebreos y que ellos hagan su fiesta para él? Entonces, esto hizo que la soberbia de Faraón pudiera crecer, hermano, mucho más. Entonces, las plagas que trajeron, dolor. Las plagas que trajeron, muerte, sufrimiento a Faraón y a todo su pueblo. Pero el principal propósito de las plagas no era ese, sino que cada plaga iba destruyendo a los dioses de Egipto. ¿Por qué? Sus dioses, hermano, en los que ellos confiaban, en la historia, ¿verdad? Todos los que hemos estudiado un poco de historia, no es necesario que haya sido a la escuela, pero hoy en día se nos facilita por medio de toda la información en las redes. Pero dice que había una diosa, la principal, la madre de todos los dioses, que se llamaba Isis. Dice que esta diosa era diosa de la magia, de la luna y de la vida. Entonces, se murieron en las plagas y esta diosa no pudo resucitarlos o revivirlos, porque la historia de esta diosa dice que mataron a su esposo y a su hijo y ella tenía el poder para revivirlos, que los resucitó. Entonces, cuando el Señor manda estas plagas y muere la gente, Isis no pudo hacer nada por ellos. Entonces fue avergonzada. Entonces no era Dios. El segundo dios principal, esposo de Isis, era Osiris, dios de la muerte. Otro de los dioses era Nut, diosa del cielo, protectora del cielo, la señora de todo. Entonces no pudo detener las hermano, bolas de granizo. Ellos pensaban que Ra, que era el dios del sol, todos los días navegaba sobre los cielos y que cuando venían o querían venir lluvias o el granizo, que el dios Ra, como era todopoderoso y andaba navegando en su balsa en el cielo, entonces ellos pensaban que él era el que detenía, ¿verdad?, esas lluvias que podían causar daños a las tierras, a las personas. Entonces, esa era la razón por la que Dios los avergonzó. O sea, derribó la creencia que ellos tenían en esos dioses. Otro dios era el dios Shu, que era el dios del aire, de la atmósfera. Entonces, si se suponía que era el dios del aire y de la atmósfera, tenía poder sobre ello y no los guardó. Pero Dios, que es creador, que está acorde con su creación, que se somete a él, dice que cambió la atmósfera de Egipto totalmente. Porque era es un lugar hasta hoy donde hace excesivo calor. Pero
Dice que no pudo defenderlos. Otro dios era Nepri, dios del grano. Entonces dice la Biblia que las bolas de granizo destruyeron todo. Y hay una diosa llamada Renenutet, dice que era diosa de la cosecha, de la fertilidad, de la alimentación. Entonces, no fueron capaces de defenderlos, de detener la destrucción del Dios omnipotente de Yahvé, el nombre que cantábamos ahorita. Entonces nosotros nos damos cuenta que, hermano, Dios no solo quiso avergonzar a Faraón y a sus habitantes de Egipto, sino que también quiso destruir la confianza en sus dioses. Ahora, cuando nosotros vemos la historia de Egipto, en Egipto es muy raro que llueva, hermano. Sí llegan a caer lluvias, pero es muy raro. Por eso cuando el cielo se nubla en Egipto, desde entonces y hoy, cuando se nubla el cielo y cuando comienza a llover, ellos tienen miedo, porque nunca sucede eso, eso nunca pasa en Egipto. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que Dios estaba en medio del asunto y se lo manda a decir a Faraón. Le dice, voy a mandar granizo. El granizo venía con, hermano, hielo y fuego. Por eso decimos que Dios es el omnisciente, el omnipresente, el creador del universo. Adonai significa creador del universo, porque pudo fusionar el hielo con el fuego. Y tú sabes que el fuego derrite el hielo y el hielo en agua derrite o calma el fuego. Entonces hubo una fusión donde los dos se mantuvieron en su estado. Entonces, cuando el granizo caía, no solamente era granizo y eran bolas, dice, voy a mandar un granizo pesado, es decir, no las bolitas que tú y yo vemos todos cuando llega a granizar. Aquí lo más que hemos visto dicen que son pelotas como de béisbol, ¿no? Entonces, si eso, hermano, ya trae destrucción. Yo recuerdo que Erika nos comentaba cuando estaba en la Volkswagen que cuando granizó, todos los carros que tenían, hermano, afuera, abollados, lastimados, pérdidas millonarias. Entonces este granizo se dice que más o menos tiene un peso de 34, hermano, a 30 kilos. Entonces realmente era mortal el granizo. Y en la Biblia el granizo siempre se muestra como figura o símbolo del juicio de Dios. ¿Y cuándo es cuando Dios manda juicio sobre una persona, sobre un pueblo? Cuando no quiere obedecer, cuando insiste en seguir pecando y desobedeciendo a Dios. Por eso esos cristianos que todos los días se levantan y no le oran a Dios, no leen su Biblia, no oran ni siquiera para comer, Dios tiene, hermano, misericordia, pero no están agradando a Dios. El día viernes, estamos hablando los viernes sobre el tabernáculo y hablamos sobre el altar del holocausto. Entonces, la palabra altar tiene 4 palabras, hermano, y una de ellas es bendición. Cuando uno tiene altar, uno comienza a bendecir a Dios. Si no hay altar, la gente no bendice a Dios y por lo tanto maldice a la gente, maldice a los suyos, los hiere, los, hermano, opresiona, los pisotea, a su propia familia. Hombres que maltratan a su mujer con sus palabras, mujeres que maltratan a sus maridos, padres que maltratan a sus hijos con las palabras, con sus actos. Pero cuando yo estaba viendo cómo bendicen los judíos a Dios, no me acuerdo las 7 cosas, pero son 7. Entonces cuando el judío se pone de pie, cuando se levanta, dice, Señor, gracias, porque tengo una tierra firme donde pisar. Fui esclavo en Egipto. Todos esos años estuvimos en el fango, en el lodo, sucios. No teníamos un lugar para nosotros. Pero hoy tenemos una tierra que nos pertenece. La tierra de Israel, nuestra ciudad Jerusalén. Gracias, Señor, porque podemos caminar. Cuando se levantan y ven el sol, Señor, gracias porque tú eres el creador de todo lo que yo estoy viendo. Tú eres mi fuerza. Tú me das todo. Cuando se sientan a comer, Señor, gracias, porque no estamos hambrientos como en Egipto cuando éramos esclavos y nos daban de comer lo que ellos querían. Gracias porque en nuestras mesas podemos tener abundancia, podemos tener prosperidad. Gracias por los campos, porque sembramos y aunque nuestra tierra no es
propia para sembrar y cosechar, Señor, tú has hecho un milagro en nuestras tierras. Y es ahí cuando uno dice, con razón los judíos son tan prósperos. Dile que está a tu lado, si tú todos los días hicieras por lo menos estas 3 cosas antes de irte a trabajar, dile, te iría mejor. Y no estarías quejándote o murmurándote, es que no hay chamba, es que esto, es que aquello. Entonces, por eso nosotros entendemos que Dios estaba trayendo un juicio sobre Israel. Solo te voy a dar las citas donde aparece el juicio que Dios trajo con granizo. Josué 10:11, dice la Biblia que en el camino de Betorón, dice que Josué estaba peleando contra 5 reyes que se unieron contra él para destruirlo. Y dice la Biblia que en el camino de Betorón, cuando los iban persiguiendo y Josué a esos pueblos, dice que el Señor envió bolas de granizo también de esa dimensión. Y dice, y fueron más los muertos por el granizo que los que había matado Josué y todo su ejército. Era un juicio de Dios para ese pueblo. 2. Isaías 28:2. Está hablando acerca de la ciudad de Samaria, pero que quien reinaba en ese tiempo era Efraín. Dice la Biblia, y se escucha, hermano, y les dice varias veces, por borrachos, por briagos. O sea, eran borrachos, les gustaba, hermano, tomar, chupar, como dicen en mi pueblo. Y dice la Escritura que desobedecieron a Dios, y dice que Dios envió granizo sobre ellos. Dice también Ezequiel 38:22 que va a venir Gog contra Israel. Dice la Biblia que Dios va a mandar granizo sobre ellos. Luego la 7ª copa de la ira de Dios, Apocalipsis 16:20, el 21 dice que va a mandar granizo sobre los que hayan quedado vivos. Los escritores bíblicos dicen que el granizo que Dios mandó a Egipto, dice que no todo cayó sobre Egipto, dice que algunos quedaron suspendidos en toda la atmósfera. Y dicen que esos granizos que Dios dejó en la atmósfera, que no los vemos, dice que cuando pase este evento de Apocalipsis es cuando van a caer. O sea, el granizo va a ser igual que el que cayó en Egipto y del mismo tamaño, de la misma dimensión. Por eso dice Pedro que, bueno, en el capítulo 8 del libro de Génesis dice que Dios, cuando salió Noé del arca, presentó una ofrendas, ¿verdad?, en el altar, y Dios puso su arco, el arco iris, y dijo, esta es señal de que no volveré a destruir la tierra con agua. Pero el apóstol Pedro dice en la 2ª carta que Dios va a destruir el último tiempo la tierra con fuego. Entonces, cuando los judíos hablan acerca, los rabinos, que hay bolas de granizo suspendidas en toda la atmósfera, entonces puedes entender que posiblemente ese granizo es lo que va a caer, como si fueran meteoritos, hermano. Y cada bola con el peso de 33 kilos o 34. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de que realmente era un juicio. Pero Dios, hermano, le hace una advertencia. O sea, cuando le dice, hoy vengo y te vengo a avisar que mañana a esta misma hora voy a hacer llover granizo sobre toda esta tierra. Di conmigo advertencia fuerte. Advertencia. ¿Cómo? Advertencia. O sea, Dios no es un Dios que te quiera destruir porque estás pecando o desobedeciéndolo. No, Él te advierte. Dile que está a tu lado, Dios nos advierte. Dile, Dios nos advierte. O sea, Él no te quiere destruir. Él nos advierte para que nosotros nos arrepintamos. Porque la Biblia dice que, hermano, te leo el versículo, es el versículo 18, sí, perdón. Sí, está creo que ahí. Dice, Éxodo 9:18. Dice, mañana a esta hora yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo. ¿Dónde? En Egipto. Desde el día que se fundó hasta ahora. Entonces dice la Biblia que el faraón le valió, como dicen en mi pueblo. Dijo, no, a mí me vale, yo también soy Dios. Y entonces Dios a nosotros nos hace 2 tipos de llamados. Uno es la advertencia, arrepiéntete de tus pecados. Pregúntale que está a tu lado, ¿ya te arrepentiste de tus pecados, hermano? ¿Ya te arrepentiste? ¿Estás seguro que estás arrepentido? ¿Que te apartaste de tus pecados ya? ¿O sigues practicándolos?
Y el segundo llamado que Dios nos hace es que una vez que somos salvos, que somos sus hijos, nos hace un llamado para que nosotros podamos servirle, podamos ser útiles en su obra. Entonces Dios a nosotros nos da la oportunidad de cambiar, de arrepentirnos. Estamos viviendo este tiempo, hermano, donde estamos oyendo de guerras y rumores de guerra. Y la gente se concentra solamente en ver qué pasa en las noticias. Todos los días están ahí conectados a ver qué pasa otra vez en Israel. Pero eso es una advertencia de Dios para todo el mundo, para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Si tú eres de los cristianos que solamente quiere ver, te falta la otra cara de la moneda. Es una advertencia para decirte, apártate de tus pecados, apártate de tus malas actitudes, porque si no va a venir el juicio y tú vas a sufrir las consecuencias. Entonces, ese es el llamado de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia que va a suceder, hermano? Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y 21. Nos dice que después de los horrores, de las 7 copas de ira, de las 7 trompetas, hermano, dice la Escritura que ni aún con eso la gente se arrepintió. Dice Apocalipsis 9, versículo 20. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Imagínate, hermano. O sea, vieron todo, van a ver todo, la destrucción, hermano, la persecución, cómo el anticristo va a matar a los cristianos si no niegan a Jesucristo, si no se dejan poner la marca en la frente o en la mano. Y ni así se van a arrepentir de sus pecados. Entonces, por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que arrepentirnos. Esa es la primera cosa, el punto número 1, si tú quieres llamarlo así. Hay que arrepentirse de los pecados. La Biblia dice en Proverbios capítulo 28, versículo 3, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanza misericordia. Es decir, Dios lo perdona, lo salva, lo limpia, lo aparta para él. Pero el que dice, no se arrepiente, dice, no prosperará. El que dice, sí, sé que estoy pecando, pero no le hace. Yo cuando era mundano, era pagano, yo andaba con un hombre ya muy viejo, yo tenía 18 años y él ya tenía como sus 52, hermano. Pero me gustaba porque le gustaba la parranda también. Y andábamos los dos, fin de semana, hermano, era algo lindo para mí, porque era salir del trabajo, era mi patrón, ¿verdad? Era salir del trabajo, ir a tomar, ¿verdad? Hasta las horas del amaneciendo el sábado, las mujeres, las cantinas. Pero me acuerdo que cuando yo conocí a Cristo, cuando Cristo tuvo compasión, misericordia de mí, me acuerdo que yo le hablé. Y le dije, se llamaba Ricardo, pues le decía yo Don Richie, le digo, Don Richie, así como yo practicaba el pecado con usted, como yo me sentaba a tomar y andar con mujeres, hoy quiero decirle que conocí a alguien que se llama Cristo y que cambió mi vida y que lo que yo pensé que nunca podía dejar, Dios me ha ayudado a dejarlo. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Me dijo de todo, ¿verdad? Groserías. Pero me dijo, a mí no me hables de tus cosas, porque yo me quiero ir al infierno. En el infierno están las cantinas, las prostitutas y la fiesta. Yo la voy a seguir eternamente. Esa es la mentalidad del ser humano cuando no tenemos a Cristo. Entonces, no se quiso arrepentir, hermano. No se quiso arrepentir. Me acuerdo que en una ocasión le volví a hablar y agarró mi Biblia, hermano, y me la rompió delante de mí. Se me quería salir lo leiva, pero dije, Señor, toma control de mi vida. Es un libro y puedo comprarme otro. Perdónale su osadía, su blasfemia, Señor. Entonces, el Señor quiere que nos arrepintamos, nos advierte, te dice, arrepiéntete. Deja tu estilo de vida, tu modo de vida. Y acuérdate, ¿cuál es el modo de vida? Gálatas capítulo 5, Pablo habla de 3 pecados poniendo en categorías: los pecados de idolatría, los pecados sexuales y los pecados de carácter. ¿Amas más a Dios a otras cosas que a Dios? ¿Tu trabajo? ¿No tienes tiempo para congregarte? ¿No tienes tiempo para leer? ¿No tienes tiempo para orar?
Eso es idolatría. Pecados sexuales, batallas. No, hermano, no batallo, pues Job tampoco pensaba que batallaba, pero dice que cuando pasaban las muchachas se le iba la vista, ¿verdad? Y hasta les hacía, adiós, mamacita. Por eso cuando Dios trata con Job, Job se va a la presencia de Dios y dice, perdóname, Señor. Hoy hago un pacto con mis ojos de no volver a ver más a las doncellas. O sea, el Job nos deja ver, hermano, que se le iban los ojos con las muchachas. Y la Biblia eso le llama adulterio por medio de los ojos. ¿Por qué? Porque desnudan a las mujeres con los ojos. Y quien tiene ese tipo de problemas son problemas sexuales que tienes que ponerlos en el Señor y que sane tu vista, que sane tu corazón. Porque hay gente que no solo las ve, dice que también se adultera con el corazón. Comienza a tener fantasías sexuales de esos aquí en su corazón, a hacer marañas en su mente. Entonces, si ya le prestaste al diablo tu mente, ya le prestaste tu corazón, solamente te queda cometer el acto literal, meterte con una mujer que no es tu esposa, con un hombre que no es tu esposo. Por eso Pablo dice, hay pecados de idolatría y hay pecados sexuales. Quien tenga este tipo de problemas, hay que soltárselos y dárselos al Señor. Hay que echarlos fuera de nuestras vidas. Y pecados de carácter. Hay hogares donde el esposo no es la fuerza, no es el sostén, sino es el dictador. Y el dictador dice, tienes que hacer esto porque yo quiero. Y a la hora que yo quiero y cuando yo quiera. Entonces en la casa hay dictador, hay macho, en lugar de que haya un marido. El esposo tiene 3 tareas, rey, sacerdote y profeta. El rey conquista, provee, pero sin echar en cara, sin estarle chantando a la mujer. No, esto es mío, tú no tienes nada. Esto es mío, mi carro, mi casa, mi televisión. Y así actúan los hombres. Por eso hay que soltar todo eso, hermano. A lo mejor piensas que pecado es estar en las tinieblas, en la hechicería, en la brujería, en los bares. No, si tienes mal carácter, si no has dejado que Dios tome tu carácter y lo has trabajado, estás en pecado. Estás en pecado. Si tienes problemas sexuales, estás en pecado. Si tienes problemas donde Dios no es tu prioridad, estás en pecado. O sea, no pienses que estás bien. No pensemos que estamos bien. Estamos en pecado. Entonces, por eso, Dios en su misericordia nos advierte, nos hace una invitación, arrepiéntete. Pero mucha gente de repente diría, ok, pues Él me dice que me arrepienta, pero ¿cómo? Porque tú le puedes decir a alguien, arrepiéntete. Pero ¿cómo? Te lo acabo de decir. Deja cualquiera de esas 3 cosas que estés haciendo. Pero vamos a ver cómo se lo dijo a Faraón. Éxodo 9:19. Ahora pues, manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo. Porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo no será traído y no sea traído a la casa, morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. O sea, sí les dijo cómo salvarse de eso. Por eso ahorita te acabo de decir cómo te puedes salvar, cómo puedes apartarte del pecado. Apártate de idolatría, de inmoralidad y de los pecados de carácter. Y entonces, ¿qué pasó con Faraón? El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados, ¿dónde? En sus casas. Entonces les dijo, ¿cómo evitar el juicio? Dice, y algunos egipcios que temían a Dios, obedecieron, lo hicieron. ¿Y qué sucedió? Se salvaron. Y los que no, murieron en el campo. No me acuerdo exactamente lo que leí, hermano, pero no me acuerdo si fueron 30,000 o 100,000 muertos. ¿Te imaginas lo que es ver un campo con, hermano, ya ni vayas a los miles, con 100? ¿Te imaginas la escena? Y todo el ganado que estaba en ese lugar. O sea, una mortante. ¿Te imaginas el olor que despedían esos cuerpos?
Dice la historia de los judíos que algunos de los egipcios que no obedecieron, dice que estaban en el campo y cuando empezaron a caer el granizo, dice que comenzaron a degollar a sus bestias para poder después vender la carne, pero dice que Dios mandó unas aves grandes que agarraban, hermano, a los animales y se los llevaban y se los comían. O sea, Dios no les dio oportunidad ni siquiera de eso. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de que Dios advierte, pero no solamente lanza, va a haber juicio, sino dice, ¿cómo puedes librarlo? Solo te doy 3 personajes y solo te doy las citas. Segunda de Samuel capítulo 11. Dice que David tomó a la mujer de Urías Eteo, Betsabé, la embarazó, quiso taparle el ojo al macho, como dicen en mi pueblo, y dice que como no pudo hacerlo, lo mandó a matar. Autor intelectual de un asesinato. Dios se molestó con él y Dios le manda una advertencia por medio del profeta Natán y le dice, tú has hecho esto. Y dice la Biblia en el Salmo 51, en el Salmo 34, que David se arrepiente y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. No destruyas a tu siervo, ten misericordia de él. Y dice que se arrepiente. Hubo una advertencia, entendió que estaba mal y se arrepintió. Jonás 3, 5 y verso 10. Le mandan a predicarle a Nínive. Dice que era un pueblo, hermano, demasiado sangriento, sanguinario. Eran mercenarios. No respetaban la vida. Y dice la Biblia que Dios los iba a destruir. Pero mandó a Jonás a predicarles. Y les digo, si no se arrepienten, voy a destruirlos. Dice que el rey de Nínive mandó a los hombres, a las mujeres, a los niños y aún a los animales que ayunaran y se arrepintieran de sus pecados, y Dios tuvo compasión de ellos. Primero les advirtió y ellos entendieron como algunos de los egipcios y se libraron, hermano, de la muerte. Ahora, ninguno de ellos tuvo que hacer un acto de fe. O sea, no era que tenían que hacer algo sobrenatural o que no pudieran hacer. ¿Qué es lo que tenían que hacer para librarse del castigo? Ayúdame. ¿Arrepentirse? ¿Don Castellanos? 2 cosas, arrepentirse y ¿qué? Obedecer. No les pedía ningún sacrificio, sino la obediencia. Dios a ti y a mí nos dice en esta mañana, si estás en pecado, 1, arrepiéntete. Y 2, ¿qué? Obedece. Así de sencillo. No tienes que hacer nada extraordinario. Ahora, vayamos al libro de Proverbios capítulo 23, versículo 26, donde la Biblia nos enseña a nosotros que para poder obedecer a Dios, pues hay que arrepentirse. Dice, hijo mío, dame ¿qué? Tu corazón. Y tus ojos vigilarán mis caminos. Hijo mío, dame tu corazón y tus ojos vigilarán mis caminos. ¿Qué significa la palabra dame tu corazón? Dice que significa poner atención para que entiendas mis palabras. Entonces, cuando está diciendo dame tu corazón, no está diciendo que lo agarres o que lo saques, porque pues eso sería imposible. Dame tu corazón. Pon atención a mi palabra. Pon atención a lo que yo mando, a lo que yo pido. Dice, es poner atención para que entiendas mis palabras. Pon atención. Pero aquí hay algo muy claro que debemos hacer. Yo en ocasiones le pido a algunos de los servidores hacer una visita o hacer alguna cosa de la obra. Y le digo, vas a ir a tal lugar, así y así y así y así. Sí, hermano, sí. ¿Sí me entendiste? Sí. A ver, ¿qué fue lo que dije? Y no entendió nada. Y a veces así somos nosotros. Que leemos la palabra, que nos explican, pero no entendemos nada. Entonces hay que volver otra vez a ver, siéntate. Lo que quise decir es, y tengo que explicarle con bolitas y palitos, con manzanas y con naranjas. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que si él va a hacer algo, que lo haga bien,
que lo haga para ayudar a la persona que va a ir a visitar o al hospital, donde quiera que va a ir a ministrar. Que no se saque nada de la manga de lo que Dios no dice, que no le dé falsas esperanzas a la persona, sino que le diga, estás en pecado, arrepiéntete, obedece y entonces el Señor te librará. O sea, no hay que complicar la cosa. Por eso dice, hijo mío, pon atención, pon mucha atención, escucha bien. Entonces poner atención está ligado con el oído. Por eso nuestro oído tiene forma de feto. Y la primera cosa que encuentras, hermano, es el tímpano. Recibe el mensaje. Luego viene, hermano, el yunque, donde se forma, se forja. Luego viene el estribo. Es un escalón, vamos a decirlo así, para subir y que se complete la idea. Y luego viene la cloaca, no me acuerdo, que es la que se encarga de decirle al cerebro, esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que tienes que hacer. Hay que obedecer. Solamente obedecer. Y seremos librados. Por eso cuando Dios te dice, levántate, hijo, y ve a la iglesia. Ay, no, es que tengo sueño, padre. No, es que hoy hay chamba. No, hijo, levántate. Y tú no quieres. No queremos. La obediencia. Yo me acuerdo que cuando mi madre que yo era chico y me sacaba a la calle, a alguna parte, me acuerdo que me decía, y había mucha gente, o era grande el lugar, me decía, si te llegas a perder, mi mamá siempre me decía, escúchame, mírame a los ojos y atiende a lo que yo te digo, porque de eso depende que te vaya bien o que te vaya mal. Entonces cada vez que mi madre me hablaba, yo le veía los ojos. Y me acuerdo cuando salíamos me decía, si te llegas a perder, no te espantes, no te llenes de miedo, de terror. Si te llegas a perder y no me ves, grita fuerte, lo más fuerte que tú puedas. Y grita, mamá, mamá, estoy perdido, que alguien me ayude a buscar a mi mamá. Decía así, y me decía, a ver, decía, mamá, no, te dije que grites, mamá, hasta que lo hacía como ella quería. Y me acuerdo que no fue una, varias veces, hermano. Me acuerdo que una vez fuimos a Chapultepec y a mi mamá siempre le gustaron los museos. Me acuerdo que estábamos en el museo de, hermano, antropología, que es grandísimo y tiene varios pisos. Entonces me acuerdo que me perdí y me acuerdo que llegué así todo. Y ya yo me iba a poner a llorar, pero me acordé, no te espantes, no tienes que llorar. Dile que está a tu lado, no chiques a tus hijos, dile, no chiques a tus hijos, por eso son miedosos, por eso no pueden dar una. Y entonces me acuerdo, hermano, que sí, agarré. Y me acuerdo que me puse a gritar. Y me dijo, cada vez que yo escuche que tú grites, yo voy a agarrar y me voy a subir a un lugar donde tú me puedas ver. Y desde ahí te voy a gritar, aquí estoy. Mi mamá siempre me dijo Beto, porque en la iglesia católica sí me pusieron Beto. Pero me llamo Salomón Leiva, ¿verdad? Entonces, Beto, Betito, aquí estoy. Mamá, y como de película, corriendo para encontrarme con mi mamá. Entonces, solamente hay que obedecer. No debemos hacer otra cosa más que obedecer. Y cuando no obedecemos, sufrimos las consecuencias. Me acuerdo que un día me mandó también, hermano, me subió al camión, me dijo, te vas a ir a la casa, no puedo ir contigo. Tenía yo como 7 años. Te vas a ir a la casa y no puedo llevarte a la casa. Es el camión, ya sabes, te deja en la esquina de la parada y ahí 2 cuadras y está la casa. Pero obedeces. La orden fue, no te duermas. ¿Y qué crees que hice? Que me quedo bien dormido. Me compró cacahuates, me compró chocolates, me compró, hermano, un jugo. En ese tiempo todavía no estaba el Tetris, ¿te acuerdas? Como para que yo fuera jugando y no me durmiera, ¿no? Que me quedo bien dormido. Yo salí de la base del camión de día y cuando yo abrí los ojos ya era de noche. Y me puse a llorar, hermano, y que me bajo. Ese fue mi error. Que me bajo.
Y ahí ando, hermano, en las colonias, allá por los que conocen, allá por la avenida 7, por la Colonia del Sol, en el Estado de México ya. Y entonces, hermano, me puse a llorar y yo andaba así, llorando, pero que me acuerdo otra vez. 7 años, hermano. No llores, no te espantes, grita. Pero fue cuando dije, bueno, pues si aquí nadie conoce a mi mamá y nadie me va a poder ayudar a encontrar a mi mamá. Entonces ya me acuerdo que pasé y había una herrería, todavía estaban trabajando los de la herrería, ya eran como las 7:30, 8 de la noche. Ya que le digo, oiga, ¿sabe qué me perdí? Pero veo que, porque vi que uno de los niños que estaban ahí traía el uniforme de la escuela donde yo iba. Nada más que el suéter en la tarde era rojo, en la mañana era azul rey, pero todos con el escudo. Entonces me acerqué y le dije, oiga, mire, me perdí, yo vivo en la colonia Caracol, en la línea de Caracol Arenal, entonces yo quisiera que usted me ayudara porque me quedé dormido, me perdí y veo que sus hijos van a la misma escuela que voy yo. Y me dice, sí, mira, no te espantes, te vas a ir toda esta calle, vas a encontrar la única avenida, ahí vas a tomar el camión y te va a dejar ahí donde tú te bajas. Y dicho y hecho, hermano, fui, pero tuve una mala experiencia porque no obedecí. Y lo que más me aterraba es que mi mamá me decía, siempre me decía mi mamá, si te pierdes, me decía, escúchame bien, si te pierdes, te voy a buscar hasta debajo de las piedras y cuando te encuentre, te voy a meter una soga como no tienes idea. Entonces imagínate el miedo de estar perdido y el miedo de que cuando llegues te van a surtir. Y luego para acabarle ese día había llegado mi mamá, ya más temprano que de costumbre. Entonces yo veo, ya está cenando, me abre mi abuela y yo, ay, abuelita, ay, mijito, y también llorando. Y ya cuando me ve deja de chillar y vengas a cenar. Pero yo no me estaba a la expectativa, hermano. Si me agarra, me pelo. Pero la obediencia es importante. No les pidió otra cosa más que le obedecieran. Dice, y tus ojos hasta entonces, primero dame tu corazón, arrepiéntete. Y tus ojos hasta entonces vigilarán mis caminos. ¿Qué significa vigilarán? Cuidarte de no olvidar de hacer algo. Eso significa que tú pongas atención en la palabra. Que una vez que sabes lo que dice Dios, no se te olvide que eso es lo que tienes que hacer. Cuando dice la Biblia, no robarás, ¿qué tienes que hacer? Pues no robar. Si vendes, tienes ventas, no te trances a nadie. Si vendes y tienes una pesa, calíbrala, no le quites gramos, dale lo justo. No trances, no robes, no le quites a alguien, no le des a alguien gato por liebre. Por eso dice, no robarás, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice del hombre para su esposa? Ama a tu esposa como Cristo amó, dice, a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cristo aventaba a su mujer? ¿Cristo trataba a su mujer como niña? Porque dice que Urias trataba así a su esposa, como una niña, como una hija. Entonces, ¿cómo trata el esposo, el papá a las hijas? Órale, parece rápido. La quiero arriba y a las 3, 1, 2, 3. Y regaña a la esposa. O el Abraham a su esposa como la hermana, di que eres mi hermana, no digas que eres mi esposa. Y entre hermanos se solapan cosas, se solapan sus pecados, mienten uno por otro y se solapan. En lugar de que la esposa le diga, no, a ver, espérate, estás mal. Si tú haces eso nos va a ir mal a todos y Dios se enoja con nosotros. Pero ahí está la esposa de tapadera, hermano, perdóname, se oye feo, pero ahí está tapándole. No, vieja, que nos va a ir bien. No. Que te trajo tu marido una pantalla, hermano, de 120 pulgadas. Mira, vieja, para que veas tus telenovelas. O sea, a ver, ¿de dónde sacaste la lana? Pues si no ganas más que para una de, ¿qué? ¿Te gusta? 30 pulgadas. Entonces, ladrón de... No, mi viejo me quiere harto. Me trajo mi pantallota. Por eso dice, cuando tú me des tu corazón, cuando te arrepientas de tus pecados,
Entonces, cuando tú veas mi palabra, cuidarás de no olvidar de hacer lo que dice la palabra. Y Filipenses 1:21 nos dice que cuando uno entiende la palabra, ya le entregó el corazón y entiende la palabra, le está escribiendo Pablo a Filemón, era uno de sus discípulos. Dice la historia que Onésimo se llamaba el esclavo de Filemón. Algo pasó entre ellos y Onésimo se fue huyendo. Pero ya llega el Onésimo donde estaba Pablo predicando, se entrega a Cristo, le dice de dónde es, quién era su patrón. Dijo, pues ese es mi discípulo. Entonces le escribe al Filemón, le dice, ¿sabes qué? Yo te pido que lo que pasó lo perdones, lo restaures y que ahora no nada más lo vas a tratar como esclavo, sino como tu hermano. Porque Filemón era rico, tenía varo, hermano. Si tenía esclavos, que tenía lana. Pero le dice, te escribo confiado, ¿en qué? En tu obediencia. Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Esa es la característica de una persona obediente, que hace más de lo que se le pide. Te voy a poner un ejemplo. Se dice que había un hombre que trabajaba en las minas. Este era un buen hombre, trabajador, esforzado, pero solamente llegaba a su hogar una vez al mes. Cuando el hombre llegaba, sus hijos estaban dormidos. Al siguiente día, cuando se levantaba, sus hijos lo veían y era una fiesta porque papá había llegado, hermano, a la casa. Lo iban a tener 2 días en la casa. Y entonces, cuando eso sucedió, llegó su hijo mayor y le dijo, papi, qué bueno que estás aquí. Lo abrazó con un beso, con un abrazo. Lo despertó, perdón. Y entonces el padre se pone de pie y le dice, ¿qué quieres, papi? Dice, tengo sed. Tráeme un vaso de agua, por favor. Entonces dice que el niño se fue. Vino el niño más pequeño y vio a su papá. Hizo lo mismo que el mayor. Pero le dice el padre, oye, ya se tardó tu hermano, lo mandé por un vaso de agua y no lo ha traído. Y cuando estaba terminando de decir esto, el hijo mayor venía, pero con un jugo de naranja. Y le dijo, mi hijo, yo te pedí agua, no jugo de naranja. Dice, papi, es que me da tanto gusto que estés con nosotros. Te vemos solamente una vez al mes. Que quiero darte lo mejor, algo más que un vaso de agua. Y se había tardado porque había estado exprimiendo las naranjas. Cuando le dice a Filemón, confío que vas a hacer más de lo que te pido. Eso es lo que la obediencia produce en nuestras vidas. Que hacemos las cargas hacemos la obra de Dios, el servicio de Dios, no con carga, como carga, sino con gusto. Yo me acuerdo que cuando recién casado me iba para la sierra, yo trabajaba en otra iglesia, no era el pastor principal, pero cuando yo llegaba a ese lugar, me tardaba, hermano, a veces una semana, 15 días. Y estaba recién casado. Y cuando yo llegaba, yo sabía que iba a haber un plato, que me estaba esperando un plato agasajador. Yo tenía seguro que cada vez que yo llegaba de la sierra, mi esposa tenía algo rico para mí. Yo no se lo pedía. Yo no le expresaba disfrazadamente, me gustaría esto, no, sino que ella quería hacer algo más para mí. Y entonces yo llegaba, me deleitaba y eso me hacía que el amor entre nosotros creciera todavía más. Eso sucede cuando obedecemos a Dios. Hacemos más de lo que el Señor nos pide, nos demanda. Y entonces nuestra vida, hermano, es prosperada. ¿Cuál fue el resultado de oír, entregarle el corazón y obedecer? Éxodo 9:26, si me ayudas en el piano. Solo en la tierra, se me olvidó, no sé si puedes ayudarme con el canto del jardín de Jesús Adrián Romero. Éxodo capítulo 9, versículo 26. Solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo ¿qué? Granizo. Dice que fue el único lugar donde las plagas nunca llegaron a estar en Gosén, era donde habitaban solamente los hebreos.
Y dice la Biblia que en el 9:21, pero el que no hizo caso a la palabra del Señor dejó a sus siervos y sus ganados, dice, en el campo, y murieron. El libro de Éxodo significa salida, porque fue la salida del pueblo de Israel de la esclavitud que estuvieron en Egipto 430 años. Pero en hebreo, Éxodo no significa salida. Es la palabra Shemot, que significa nombres. Porque ahí comenzaron a nombrar los grandes hechos de Dios por su pueblo. Cuando salieron de ahí, tuvieron un nombre: el pueblo de Israel. Nosotros estamos a punto de salir, de hacer nuestro éxodo al cielo. Pero Satanás va a hacer todo lo posible para impedirnos ser arrebatados. Satanás y los demonios viven en el segundo cielo. Ahí está el dragón, Satanás y todos sus huestes espirituales de maldad. Principados, potestades, gobernadores, señores, tronos. Por eso dice la Biblia que Jesús no nos va a esperar en el segundo cielo, sino ¿dónde? En las nubes, en el cielo que vemos. Cuando Dios envió a Elías, envía a Moisés para preparar a Jesús, no recuerdo si es Lucas 19. Cuando iba a hacer su salida Jesús de esta tierra, dice que ellos vinieron para adiestrarlo y enseñarle cómo salir de esta tierra. Si tú recuerdas, Moisés dice que cuando murió, dice Judas que Satanás vino a pelear por el cuerpo de Moisés. Dice, pero el arcángel Miguel tuvo que enfrentar una lucha contra Satanás para que no se llevara, no le arrebatara su cuerpo y que Moisés llegara hasta la presencia de Dios. O sea, Moisés sabía cómo había que salir de la tierra. No crees que cualquier cosa, hermano. Y cuando Elías fue arrebatado, ¿qué no habrá visto Elías? ¿Qué no habrá visto Moisés? Cuando hicieron su salida de esta tierra. Que por eso el Señor manda para que instruyan a su hijo. Recuerda que era humano en parte. Y le empezaron a adiestrar y a decirle, mira, en el cielo vimos esto cuando fuimos llevados. Entonces, todo está listo para tu partida de esta tierra. Felicidades, Jesús. Hiciste un trabajo de completa obediencia para tu Padre. Eso es lo que le ayudó, hermano, a salir de esta tierra y estar a la diestra del Padre. Y él muchas veces dijo, no hago mi voluntad, sino hago lo que el Padre me envió, ¿qué? A hacer. ¿Y cómo se llama eso? Obediencia. No tiene otro nombre. Obediencia. Entonces nosotros tenemos que obedecer. ¿Cuáles son los niveles de autoridad? Dios, Jesús, el marido, la mujer, las autoridades del gobierno. Casi siempre es común que el hombre le diga, me tienes que obedecer porque soy tu cabeza. Pero la mujer debería responderle, pero no me tratas como a vaso frágil. No me estás amando como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo someterme a ti, mi amor? Por eso hay que conocer lo que la palabra enseña. Entonces vinieron a instruirlo y a decirle cómo salir de esta tierra. Satanás va a hacer todo lo posible. Él no nos puede robar nuestra salvación. No lo puede hacer. Pero sí puede impedir que nosotros nos santifiquemos. Sí puede impedir que nosotros seamos obedientes a Dios. Eso sí lo puede hacer, tentándonos y nosotros cayendo en el pecado. Por eso en esta tarde yo quiero invitarte a que tú, si estás pecando, arrepiéntete. Entrégale tu corazón.
y obedece después de eso. Obedece. Ayer estuvimos en la mañana en un desayuno de pastores y líderes. Estamos trabajando para hacer nuestro grupo de hombres, de varones. Edwin Louis Cole. Este varón ha trabajado con hombres por mucho tiempo. Ya está en la presencia del Señor y su legado continúa. Ya su hijo, ayer que lo conocimos, ya un hombre grande también, de unos 60 años, un poco más. Pero ellos hablaban acerca de que esta sociedad está llena de niños. Primer libro de los Corintios, capítulo 10, si no recuerdo mal. Cuando era niño hablaba como niño, pero ahora que soy adulto, hago las cosas diferentes. Y decían, en esta sociedad hay niños de 40, 50, 60 y hasta 70 años. En esta sociedad hay niños de esa edad que piensan que su esposa es su mamá y le hacen berrinche a la esposa. Piensan que es su hija y las maltratan. Y entonces decían, ¿qué hay que hacer para dejar de ser niños? Solo ser responsable. Toma tu lugar. Así se quita ser niño. Eres hombre, eres jefe de hogar, rey, sacerdote y profeta. No, hermano opresor, no exigente. A mí me enseñaron mis mentores que cuando vamos todos, no hay que ir al paso del más rápido, sino del más lento. La mayoría de esos hombres que son activos, que son líderes, se casaron con mujeres que no lo son. Nos casamos, porque a mí me tocó también. Pero hay que ser pacientes. No hay que presionar. Por eso, solo hay que obedecer. Sé hombre, varón, sé hombre. Cuando David iba a morir, llamó a su hijo Salomón y no le dijo primero las cosas espirituales, sino le dijo, Salomón, sé hombre, compórtate responsablemente. ¿Te acuerdas que Salomón también le daba vuelo de hilacha con las mujeres? Dijo, deja de ser mujeriego, deja de darle gusto a la carne, sé hombre. Por eso quiero que todos nos pongamos de pie, pero específicamente los hombres, sé hombre. Sé responsable con tu esposa, con tus hijos. Y no hablo de lana, de suplirle lo que necesita, no. Habla con ella. Afirma tu amor. Qué bonita te ves. Eres una mujer linda. Mi amor, gracias por tu esfuerzo para mí. Yo veo cómo me quieres, cómo me cuidas. No es tu criada. Que a veces somos malos, decimos, hoy te voy a dar tu día de descanso, como si fuera el gran premio. Pero tienes que dejar la comida, el desayuno y la cena, y la casa bien limpia. No, si tú le vas a dar tu día de descanso, es para que se pare a la hora que se le antoje. Es para que tú prepares la comida. Es para que tú lleves a los escuincles a la escuela. Yo cuando a mi esposa le decía, quiero descansar, órale, y a mis hijos, órale, hacer el desayuno, vámonos, no hagan ruido, hoy está prohibido hacer ruido, no la despierten. Vamos a la escuela, porque los papás somos muy responsables. Me acuerdo un día, hermano, o sea que fui tan irresponsable que ya cuando vi eran 5 minutos para llegar a la escuela. Mis hijos iban aquí a la Carmen. ¿Y qué crees que hice? Es si somos con mucha imaginación. No, ahorita no, mi esposa, es que no van a entrar y entonces se van a afectar. No te preocupes. Ya que para un taxi, órale, vámonos.
Llegamos, pero ¿qué crees? Se nos olvidaron las mochilas. O sea, el hombre es baquetón y nos vale todo, hermano. No, hay que ser responsables. Luego llego allá y me dice el del dice, ¿cuánto es? No, pues tanto, y no llevaba dinero. No, ya me de regreso. Me salió más, ha sido la ida a la escuela más cara de todos los años que mis hijos estudiaron. 3 veces. A llevarlos, regresar por las mochilas, llevar las mochilas y regresar. Seamos hombres. Póngase de pie y vamos a orar a Dios y dile, Señor, ayúdanos. Queremos salir de esta tierra. Queremos salir y queremos salir bien. Que nosotros podamos encontrarnos contigo en las nubes. Pues tú te das cuenta del amor de Dios. No quiere que lleguemos al segundo cielo. Él dice, no, yo voy a hacer la protección para que los suba delante de mi Padre. Señor, te damos gracias en esta hora por tu misericordia y por tu gran amor. Yo te pido, Señor, por mi vida, y por la vida de tu pueblo, Señor. Perdona mis pecados. Perdona mis transgresiones y mis iniquidades, Señor. Y las de todos nosotros. No hay argumento, no hay excusa, Señor, porque ya te conocemos. Hoy declaro que la única medicina que puede arrancar el pecado, Señor, destruirlo dentro de mí, es la sangre de Cristo. Por eso hoy, Señor, arranco todo pecado de idolatría, todo pecado de inmoralidad y todo pecado de mi carácter. Lo arranco, Señor, de mi alma, de mi carne, y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que me perdones, que tengas compasión de mí. En el nombre de Jesús, Señor, declaro, Señor, que mi espíritu, alma y cuerpo son limpios, son santificados en esta hora. Compadécete de mí, Señor. Como dice tu palabra, no tomes en cuenta mis pecados presentes ni pasados. Hoy me arrepiento de todos ellos. Aun si las maldiciones generacionales de mis padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos quieren resurgir, revivir dentro de mí, los ato y los echo fuera y les quito autoridad espiritual en mi vida. Y declaro en el nombre de Jesús, Señor, que afirmo mi corazón y mis pensamientos en tus promesas, en tu palabra. Purifícame y límpiame en esta mañana, Señor. Ayúdame a ser transformado a tu imagen y a tu semejanza. Ayúdame a entregarte mi corazón, a estar atento, Señor, a tus palabras. Y que mis ojos, Señor, comiencen a mirar tus caminos. Que mi vida comience a ser obediente delante de tu presencia. Yo te ruego con toda mi alma que tu Espíritu Santo se levante, se mueva, Señor, a mi favor. Dame la fuerza, Señor. No necesito de fe, sino de obediencia. Dame la fuerza para obedecer, para hacer tu voluntad, Señor, en esta hora. No quiero recibir el juicio que recibieron los egipcios y que recibirá la tierra en el último tiempo. No quiero estar en la gran tribulación, Señor. Quiero ser librado de ella a través del arrebatamiento de la iglesia. Ayúdame, Señor, a esforzarme, a obedecer, a comprometerme, a ser fiel.
porque estamos viendo que el día se acerca, Señor, que estamos cerca de ello. Por eso te pedimos que tomes nuestro corazón y nos restaures, nos renueves en el nombre de Jesús. Aquí estamos entregándote todo, Señor. Dentro de mí